continuamos con esta predicación acerca del lugar de tormentos. Entonces, estábamos en la historia, el relato histórico de Rico y Lázaro. ¿Recuerda? Estábamos en la historia de Rico y Lázaro y decíamos que los evangélicos hablan de la parábola del rico y el mendigo Lázaro, pero se equivocan porque este relato es eso, es un relato de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo no dijo que fuera parábola, la Biblia no dice que sea una parábola, mi estimado hermano predicador. Los testigos de Jehová, para negar el lugar de tormento, el Hades, la existencia del tormento después de la muerte, para los impíos, entonces dicen que este relato es una parábola para tratar de restarle valor, restarle importancia. Mire, ni aunque sea una parábola, vamos hipotéticamente, aunque no lo es, que conste que no es parábola porque la Biblia no lo dice, pero supongamos hipotéticamente que es una parábola. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que usó las parábolas, era para representar, para mostrarnos un lugar real. Así que nada desmerece que si nosotros concluyéramos que es una parábola, pero la Biblia no dice que sea parábola, no dice que sea parábola, menos aún porque utiliza nombres propios. Las parábolas no utilizan nombres propios como Lázaro, como Abraham. Entonces nosotros decimos que es un relato histórico. Entonces, el Señor Jesús nos descorre el velo acerca de lo que sucede más allá de este mundo, más allá de esta vida, para mostrarnos qué sucede en el ser humano luego que experimenta la muerte de su cuerpo, cuando el alma sale de su cuerpo. Entonces se trata de la historia de un hombre rico. Voy a leer de la palabra del Señor rápidamente. Se trata del relato de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Prosigo el relato bíblico. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, ambos murieron. Y en el Hades, esta es la morada de los muertos, y en el Hades, Seol es su correlativo en el Antiguo Testamento, dice, y en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El hombre rico, estando en tormentos, era un lugar de tormentos, y vio de lejos a Abraham, pudo ver, tenía toda su actividad sensorial prácticamente agudizada, por así decirlo. Permanecía intacta su actividad sensorial. Podía ver y vio de lejos a Abraham. También pudo reconocerlo. De alguna manera reconoció también a Lázaro. Seguramente lo veía en las afueras de su mansión. Conocía al mendigo. Entonces alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, es decir, podía hablar, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mantenía su sensación de sed, de calor seguramente, pero de sed, porque estoy atormentado en esta llama. Había una llama que lo atormentaba en esa morada de los muertos que era el Hades. Este lugar, el Hades, es un lugar temporal de los muertos, porque el lugar definitivo será el Gehenna, el lago de fuego. Eso es. Entonces se trata de la historia de dos hombres contemporáneos, vivieron en la misma época, de diversas condiciones socioeconómicas. Uno era un mendigo y el otro era un hombre rico que hacía cada día banquetes con esplendidez y se vestía de púrpura y de lino fino. Seguramente era un hombre que no tenía misericordia, que nunca quiso ayudar al mendigo,
Y seguramente el mendigo clamaba al Dios Todopoderoso, misericordia. Eso nos lo dice acá las Escrituras. Dice, entonces, que en la historia de estos dos hombres se descorre el velo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el gran Dios Todopoderoso en la persona del Hijo, nos muestra qué hay más allá de esta vida. Tanto Lázaro y el mendigo como el hombre rico, entonces, continuaron existiendo. Fíjese la terminología que utilizo. Continuaron existiendo en este otro lugar, más allá de la muerte física. Continuaron su existencia. Su existencia trascendió más allá de la muerte física. Este suceso es entonces personalísimo, porque todas las personas algún día van a tener que experimentarla, que vivenciarla. Es inevitable. Entonces podemos apreciar claramente que en este relato aparecen dos regiones. Uno que es de felicidad y consolación, si podemos entonces ir describiendo estos lugares. Uno es de felicidad y de consolación, donde van las almas redimidas por el Señor Jesucristo, los salvados, aquí en este relato. Porque después veremos que nuestro Señor Jesucristo traslada este lugar de felicidad y consolación. ¿Y dónde lo traslada? Lo traslada hasta el tercer cielo. Entonces, pero aquí en este relato de rico y el mendigo Lázaro, entonces hay dos regiones. Una que es una región de felicidad, de consolación, donde van los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el seno de Abraham, y otro de condenación. Eso es lo que nos está relatando acá. Condenación y tormento, donde llegan todos aquellos que mueren sin la salvación, que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos lugares, vuelvo a reiterar, entonces, es un lugar de habitación de las almas, son lugares temporales, porque los justos que están en el paraíso esperan la resurrección. Este lugar del seno de Abraham posteriormente será trasladado hasta el reino de los cielos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice el texto bíblico que veremos más adelante, si es permitido de Dios. En tanto que los perdidos entonces se encuentran en la morada de los muertos, en las prisiones eternas, prisiones de oscuridad, donde son atormentados, porque el hombre rico decía que era atormentado por una llama y tenía la sensación de sed. Seguramente había calor en ese lugar. Entonces, concluyendo, podemos decir que de este relato del hombre rico y el mendigo Lázaro, que no es una parábola, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que los muertos continúan existiendo. Las personas que dejaron de vivir aquí en esta tierra porque murieron, después de fallecer mantienen su personalidad porque continúan existiendo, solo que se desprende el alma del cuerpo. Mantienen su percepción sensorial, es decir, su capacidad de captar, por ejemplo, a través de los sentidos. La percepción sensorial es la respuesta física de los sentidos ante los estímulos. Todo indica que esta percepción sensorial se agudiza de alguna manera, o sea, se ve con mayor claridad, se mantienen vívidos los recuerdos. El dolor es más intenso. Hay una sensación de sed que es más acentuada, más aguda, más fuerte. Otra conclusión que podemos sacar de este relato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es que los muertos siguen conservando la vista, como decíamos anteriormente. Dice el texto en el verso 23 del capítulo 16 de Lucas: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico estaba en este lugar de tormento y podía ver. Por eso es que mantenía la vista. Los muertos también mantienen el habla. De alguna manera. Dice el verso 24, entonces él dando voces, dijo el rico. Entonces él dando voces. Es decir, no solamente continúan existiendo más allá de este mundo, sino que conservan la vista, conservan el habla, conservan también sus sentimientos. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí.
Verso 24 del capítulo 16, estoy leyendo de mi Biblia. Conservan sus sentimientos, ten misericordia. Conservan sus necesidades físicas, en el sentido de que sentía sed, calor. Dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, verso 24. Conservan la sensación de dolor. Dice, estoy atormentado en estas llamas, verso 24. Mantienen sus recuerdos. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se recordaba que tenía 5 hermanos. Por lo tanto, están en un estado de existencia consciente. El rico estaba en un estado consciente, plenamente consciente de su vida pasada. ¿Qué más podemos concluir nosotros de este relato? Que están en condiciones de recordar su vida en la tierra. Podía recordar su vida. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, le dijo Abraham, que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males. Podía el hombre rico recordar. Por eso se lo hacía presente el padre Abraham. Acuérdate que recibiste tu bien en tu vida. Y Lázaro también males. Fuiste testigo presencial del sufrimiento, de la pobreza, de la enfermedad de Lázaro. Verso 25, capítulo 16 de Lucas. También conservan el sentimiento de culpabilidad. O sea, es toda la personalidad, el centro de la personalidad del alma, con su capacidad sensorial agudizada, está en ese lugar de tormento, que es la morada de los muertos, llamada Hades, que es distinta del Gehenna, es distinta del fuego eterno. ¿Por qué decimos que conservan el sentimiento de culpabilidad? Dice el verso 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ojalá que mis hermanos no vengan hasta este lugar. Tienen sentimiento de culpa. También pueden pensar, pueden extraer conclusiones. Siguen recordando la dureza del corazón del hombre. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, el rico dijo, le responde a Abraham, le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Entonces, de esta forma, mediante este relato histórico, se puede concluir que después de la muerte física, después de la cesación de nuestras funciones vitales, porque eso es la muerte física, las almas siguen existiendo en un estado consciente, trascienden esta vida, los salvados en el seno de Abraham o paraíso de Dios, y aquellos que no tienen a Cristo, los inconversos, los inicuos, los pecadores, en el lugar de tormento temporal que es el Hades o Seol. Que las almas perdidas existan en las moradas de los muertos, en las prisiones eternas, en estado consciente, lo confirman las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea doloroso, pero esta es la realidad. Cuando dijo, allí, en ese lugar, será el lloro o el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Lucas capítulo 13, verso 28. ¿Cómo dijo? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, va a venir un remordimiento. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros estéis excluidos. Por eso es que es llanto y crujir de dientes, llanto, remordimiento, crujir de dientes, dolor, rabia, eso es rabia. Entonces, eso nos permite a nosotros concluir fehacientemente que este lugar de tormento posterior a la muerte física es un estado donde las almas trascienden, continúan existiendo en un estado consciente,
Es un estado de muerte y condenación perpetua. El apóstol Pablo afirma que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28, verso 38 y 39. A nosotros tenemos que siempre tener la confianza que ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Siempre vamos a estar con el amor de Dios. Por eso que también el paraíso es un lugar de estado consciente. No hay sueño del alma. No hay aniquilación del alma, porque es un estado consciente. Entonces, esto significa que nuestra comunión con Dios no puede ser interrumpida por la tumba. Pero a los que no creen a Dios, solamente les espera el juicio final. La palabra de nuestro Dios nos enseña que hay un juicio, el gran trono blanco, donde está sentado el gran juez, a quien Dios el Padre delegó toda justicia, quien es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice, voy a leer de la palabra de nuestro Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Entonces el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, eran tan impresionante, tan majestuoso, que huyó la tierra y el cielo y nadie podía escapar porque lo llenaba todo. No había lugar donde escapar de delante de la majestuosidad de aquel que estaba sentado en ese trono. Era tan impresionante su apariencia. No dice quién estaba sentado en ese trono, pero nosotros, por los textos bíblicos, concluimos que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, quien está sentado en el trono, porque dice Juan capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, verso 22. A Cristo se le dio todo el juicio, mi estimado hermano y amigo. Mateo capítulo 25, verso 31, por ejemplo, lo vemos en el juicio a las naciones, a nuestro Señor Jesucristo. El juez será el juez en el tribunal de los dones y galardones, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque todo el juicio fue dado al Hijo. Pedro dijo en su discurso, Hechos capítulo 10, verso 42, Pedro, esto fue registrado entonces por el historiador Lucas. Recordemos que Lucas era un historiador. Entonces registraba con detalle los nombres, los sucesos, los acontecimientos. Dice Hechos capítulo 10, verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, hablando Pedro, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos capítulo 10, verso 42, refiriéndose precisamente a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el juicio ante el gran trono blanco se desarrollará al final del milenio de paz, y al comienzo entonces de este estado eterno final. La aseveración de que, como dice el texto bíblico acá, que la tierra y el cielo huyen de la presencia, indica la conclusión de que al comienzo de este estado eterno, nuestro mundo físico actual, tal cual como lo conocemos, será destruido y será reemplazado entonces en su totalidad por una nueva creación. Esta tierra será recreada, será hecha de nuevo. Por eso la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Apocalipsis 21, verso 1, adelantando un poco este tema. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero volvamos al juicio del gran trono blanco, porque hay varios puntos y siempre es bueno escuchar con atención porque hay algo nuevo que aprender. Tenemos que nosotros ser personas humildes, dejar de lado toda altivez y tratar de aprender de las Escrituras. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, hay formas temporales de castigo también, la previa, que es el Hades, pero el definitivo dará lugar después de la persona que no conoce a Dios, que vivió su vida de pecado, que no tiene a Cristo, entonces será condenada
habrá un juicio. Y esta persona que estaba en prisión preventiva en el Hades o Seol, entonces será condenada luego de un debido proceso, por así llamarlo. Entonces da lugar al castigo eterno, mi estimado hermano y amigo, y será echado en el lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los que son resucitados del Hades y de la tumba recibirán un cuerpo. Todas estas personas que no tienen a Cristo, ellos también van a ser resucitados para ser presentados de a uno por uno delante de este juicio final, ante el gran trono blanco en el cual está sentado nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado, el Hijo Eterno. Y van a recibir un cuerpo que todavía va a estar sujeto al pecado, en destrucción. Un cuerpo resucitado, sometido a la autoridad de Satanás. Un cuerpo malvado, todavía en rebelión contra Dios. Los impíos van a ser resucitados para ser presentados delante de este trono blanco. Entonces, esta circunstancia de que esta alma y el cuerpo sea echada o lanzada al lago de fuego, no finaliza su existencia, porque continúa la existencia de esta alma en este estado de muerte y condenación perpetua, como se ilustra entonces la continuación o prolongación de la existencia de la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. ¿A qué es lo que me refiero? Mire, vaya viendo usted, vamos a hacer una comparación de unos textos bíblicos. Dice la palabra de Dios que la bestia y el falso profeta, al principio, a ver, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene con su iglesia, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, viene con su iglesia, entonces apresa a la bestia y al falso profeta. Dice que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos socios en este contubernio de pecado, de rebelión, entonces son apresados. Estos dos fueron lanzados vivos. De alguna manera Dios los toma y los lanza en cuerpo y alma vivos al lago de fuego que arde con azufre. Luego pasan 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Pasan 1000 años porque Satanás al comienzo del milenio es apresado y es enviado al abismo, a un lugar de prisión temporal. Pero al final de estos 1000 años Satanás será desatado. Y luego entonces será lanzado al lago de fuego. Pasaron 1000 años. Esta es la comparación que estamos haciendo con los textos bíblicos. Pasaron 1000 años. Dice, y el diablo que los engañaba, después que habían pasado 1000 años que estaban la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. Habían pasado 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 10, verso 20, verso 10. Donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, todavía estaban la bestia y el falso profeta. Después de 1000 años, en el momento cuando el diablo fue lanzado al lago de fuego, aún permanecían siendo atormentados. No fueron diseminados, no fueron sacados de la existencia, como enseña la doctrina falsa, que como Dios es amor, entonces Dios los va a destruir, los va a diseminar de alguna manera para que no sigan sufriendo. No, habían pasado 1000 años y la bestia y el falso profeta que habían sido lanzados al lago de fuego en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 1000 años y cuando fue lanzado el diablo a este mismo lugar, todavía estaban ahí, todavía existían. ¿Existían en qué estado? En un estado de muerte y condenación perpetua, de tormento. Vuelvo a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban
la bestia y el falso profeta, donde existían, donde aún permanecían, donde estaban la bestia y el falso profeta. Después de 1000 años todavía estaban, todavía existían en ese lugar. Por eso nosotros concluimos que el tormento es eterno, que no es que el ser humano o el diablo, sus ángeles, la bestia o el falso profeta se diseminen, desaparezcan, se exterminen con el fuego, con la lava, con el azufre. Eso es. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Cuánto le gusta aprender de la palabra de nuestro Dios? Pero volvamos un poco, todavía nos queda un tiempo. Volvamos de nuevo al juicio final. Qué importante que usted aprenda, qué importante es que aprendamos, que dejemos de lado toda arrogancia. Siempre hay algo nuevo que aprender. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, cuando el texto bíblico dice acá, vi los muertos, se refiere a seres sin vida, a todos los que no tienen parte en la primera resurrección. Recuerde que hay una primera resurrección. Estos son aquellos no redimidos. Hay un texto, Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que habla de la primera resurrección, de los que son salvados. Esa es la primera resurrección. Pero agrega este texto de Apocalipsis capítulo 20, verso 5, dice, pero los otros muertos, y aquí se está refiriendo entonces a todos los impíos de la tierra que van a ser juzgados en el juicio final. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, el juicio final ocurrirá luego del milenio de paz. Luego del milenio de paz. Y estos son los otros muertos que volvieron a resucitar, volvieron a vivir, porque se le entrega entonces su cuerpo, su cuerpo. Ellos serán juzgados en cuerpo y alma, son resucitados. Cuando dice grandes y pequeños, significa que en este juicio del gran trono blanco, entonces no habrá diferencia entre categorías sociales. Acá serán juzgados los reyes, los poderosos, los magnates, como la persona más insignificante que haya existido en la historia de la humanidad. Nadie podrá evadir el juicio, el justo juicio del Dios Todopoderoso. Cuando dice de pie ante Dios, son muertos que han sido resucitados. Por eso están de pie, están con sus piernas. La primera resurrección, ¿a qué se refiere entonces en Apocalipsis capítulo 20, verso 6? Vuelvo a repetir, cuando habla Apocalipsis capítulo 20, verso 6, habla de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se está refiriendo a la resurrección para vida de los hijos de Dios. Pero ahora estamos estudiando la resurrección de los perdidos. Sería, entre comillas, una segunda resurrección, cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta otra resurrección, la de los perdidos, es para muerte y condenación perpetua. ¿Y por qué están de pie delante del gran trono blanco? Porque están esperando el veredicto, pero es un veredicto entonces, veredicto divino de condenación. Y dice, los libros fueron abiertos. ¿A qué libros se refiere? Se refiere a todos aquellos rollos o registros de las obras de quienes van a ser juzgados. Dios es un Dios justo y habrán hombres muy pecadores, como los apóstatas de la fe, como los perseguidores de los cristianos, como la gente que se jactaba de haber dañado a otro. Pero habrán también gente que tenían menos pecado delante de Dios. Por eso es que los libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Mire qué importante es la palabra de nuestro Dios. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, estos registros contienen la vida del ser humano. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto es para testimonio.
¿Quiénes están inscritos en este libro de la vida? Aquellos que fueron salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que fueron justificados por nuestro Señor Jesucristo luego de creer en Él, luego de arrepentirse, de convertirse, de haber sido reconciliados, de haber sido nueva criatura, de haber sido declarados santos y justos. Entonces son inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida entonces contiene los nombres de aquellos salvados por el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que usted le pida al Señor que lo inscriba en el libro de la vida, que usted se arrepiente de sus pecados, si es que usted no conoce al Señor, y pídale que lo inscriba en el libro de la vida, porque en el juicio final este libro será abierto para testimonio, para mostrarle al pecador que su nombre no está inscrito, no está registrado en este libro de la vida. El libro de la vida entonces es abierto para testimonio, para que los inconversos vean que su nombre no está escrito en este libro y por lo tanto no pertenecen al Salvador, al Mesías, al ungido. Dice, los libros fueron abiertos y cada uno será juzgado según sus obras. Entonces, cada uno va a recibir una condenación según el grado de condenación. Habrá grados de condenación, porque Dios es un Dios justo. Dice Mateo capítulo 10, verso 15, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Se estaba refiriendo a aquellas ciudades donde no son recibidos los hijos de Dios, no eran recibidos los discípulos y estaban autorizados por el Señor Jesús para sacudir sus pies. Mateo capítulo 10, verso 15. Será más tolerable, dice, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades donde no recibían a los discípulos. Otro texto donde nos muestra este grado de condenación o grado de tolerancia. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Estas eran ciudades, porque el día del juicio voy a leer solamente en lo pertinente, en lo que nos compete. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. El día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Será más tolerable el castigo, más blando para Tiro y Sidón que para vosotras. Mateo capítulo 11, versos 21 y 22. Otro texto donde encontramos estos grados de castigo es Mateo 11, versos 23 y 24. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio, mire, el día del juicio, ¿cuándo? El día del juicio final, será más tolerable. Por eso es que hay grados de castigo. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿A quién le estaba hablando? A la tierra de Capernaum. A la tierra de Capernaum, a la ciudad de Capernaum. Había visto los milagros del Señor Jesús. Lucas capítulo 12, verso 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay grado de castigo. Mateo capítulo 23, verso 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dijo nuestro Señor Jesucristo. Unos reciben menor condenación y otros reciben mayor condenación. ¿Quiénes recibirían mayor condenación? Mateo 24, verso 14, dice, aquellos escribas y fariseos hipócritas que devoraban las casas de las viudas y hacían como pretexto largas oraciones. Por esto recibirían mayor condenación. Juan capítulo 19, verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Había un personaje, el que lo había entregado, que tenía un pecado mayor. A contrario sensu, en sentido contrario, entonces hay gente que tiene menor pecado. Entonces, la primera muerte
Vamos a ir redondeando. La primera muerte es la cesación de las funciones vitales, en la cual el alma es separada entonces del cuerpo. ¿Qué duda cabe de ello? La muerte segunda es la separación eterna de Dios con el hombre. Es el destino de todos aquellos que no tienen a nuestro Señor Jesucristo en su vida como Redentor, que nunca fue su libertador, su rescatador. En consecuencia, no fueron resucitados para vida eterna, sino que fueron resucitados en el juicio final. Esa es la segunda, la muerte segunda. La eterna separación del hombre con Dios. Entonces, los condenados al lago de fuego no satisfacen los requisitos de Dios, esto es, sus obras no se condicen, no están de acuerdo con la voluntad de Dios, y entonces no tienen vida. No tienen vida los inconversos, porque están, las almas de los muertos sin Cristo están en un estado de muerte y condenación perpetua. Eso es. ¿Y por qué no tienen vida? Porque su nombre no está inscrito en el libro precisamente de la vida. Y esto no es un juego de palabras, esto es sumamente importante. Por eso es que tenemos que ser rigurosos con el lenguaje bíblico. El libro de la vida se refiere entonces al registro de los que han recibido la vida eterna. Mire, los tengo acá anotados: Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, Apocalipsis capítulo 17, verso 8, y también Apocalipsis capítulo 21, verso 27. No los vamos a leer, se refieren al libro de la vida, que garantiza el estado de vida eterna. El Señor Jesucristo, entonces, fue el que más enseñó acerca de este lugar de tormento. Y yo hago una pregunta ahora: ¿por qué no creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos enseña entonces que la muerte física provoca la separación del alma y el cuerpo. Esto lo hemos venido afirmando. Sin embargo, la falsa religión enseña que no existe esta separación del alma. Incluso muchos enseñan que el alma es la sangre, pero no es así. Es un elemento importante de la vida, la sangre, pero no es el alma del ser humano. Ya dijimos que el alma era el ser espiritual que mora dentro de cada ser humano, donde reside el conocimiento, la voluntad, los sentimientos, que al momento de la muerte se separa del cuerpo. ¿Dónde lo vemos esto? En la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 21 y 22, dice que Elías, el profeta, se tendió, estoy leyendo de mi Biblia, se tendió sobre el niño 3 veces, porque había expirado, había dejado de respirar y había muerto. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, ¿quién? Elías. Dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, el alma había salido del cuerpo del niño. Y por eso es que el profeta clama a Jehová y el alma regresa, vuelve de nuevo al cuerpo del niño. También lo vemos en la muerte de Raquel. Dice Génesis capítulo 35, versos 18 y 19. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, no se está refiriendo a la sangre, porque no se desangró, sino murió, no murió desangrada, no lo dice las Escrituras, sino que murió, se desprendió su alma de su cuerpo. Dice, y aconteció, ¿quién? Raquel, en el momento de su muerte, aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada. Entonces se le salió el alma, pues murió. Génesis capítulo 35, versos 18 y 19. Estos textos a nosotros nos muestran que el alma es entonces este principio vivificante donde reside el conocimiento, la voluntad, es el ser interior que tenemos cada uno de nosotros en nuestro yo, nuestra personalidad. La muerte del hijo de David y Betsabé,
Según de Samuel, capítulo 12, verso 23, dijo David, después que le avisan que su hijo había muerto, y él después que había estado orando, que Dios tuviera misericordia por este hijo entre él y Betsabé, el hijo del adulterio. Dice, más ahora que ha muerto, yo voy a él, mas él no volverá a mí. No solamente se estaba refiriendo que él iba a ir al sepulcro, no, se estaba refiriendo que su alma iba a ir a la morada de los muertos. Eso es. Santo es el Señor para siempre. Y cuando mueren, valga el momento para hacer la precisión, para Jehová es cosa muy estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, lo dice el Salmo 116, verso 15. ¿Cómo será esto? Cuando muere un hijo de Dios, Dios lo tiene como algo muy estimado, o sea, lo manda a buscar, lo recibe con honores. Dice Salmo 116, verso 15, dice, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Entonces, volvamos de nuevo al Antiguo Testamento. El cuerpo de los hombres que morían en el Antiguo Testamento descendía a la tumba. De eso no hay duda. Cuando moría algún santo del Antiguo Testamento, entonces su alma iba a la tumba, al sepulcro. Mientras que su alma, del hebreo nefesh, inexorablemente, irremediablemente, inevitablemente, ineluctablemente, obligatoriamente iba entonces a la morada de los muertos. Descendía, dice las Escrituras. Siempre las Escrituras en el Antiguo Testamento nos hablaban que las almas irremediablemente descendían hasta la morada de los muertos, que era el Seol en el Antiguo Testamento. El Seol estaba siempre abajo. Proverbios capítulo 15, verso 24, Ezequiel capítulo 32, verso 21, Isaías 14, verso 11 y 15. Ahí usted puede encontrar estos textos que indican que cuando moría alguien, entonces descendían al Seol, y no se referían al sepulcro, como dicen los testigos de Jehová, sino que se refería a que su cuerpo podía ser depositado en un sepulcro, que no necesariamente podía ser bajo tierra, sino en una cueva, por ejemplo. Y también que el alma, el ser interior, entonces descendía siempre hacia abajo. Después nosotros sabremos que el lugar de tormentos estaba en el centro de la tierra por el relato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del relato de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo acá Lucas capítulo 16, que es el relato de Rico y Lázaro, Rico y el mendigo Lázaro. Sabemos que el Seol o Hades estaba compuesto por dos lugares, como ya lo vimos, separados por una cima con S, que es sinónimo de una cavidad, una grieta muy profunda en la tierra, un abismo, un precipicio, un despeñadero. Eso es una cima con S, como está en las Escrituras, en el relato de Rico y Lázaro. Este abismo entonces era infranqueable, insuperable, pues dice, los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas capítulo 16, verso 26. Entonces habían dos lugares. Uno era el seno de Abraham, habitado por los justos, un sitio de consolación, lo dice el texto bíblico, un sitio de consolación, Lucas capítulo 16, verso 25, un lugar de descanso y protección, Job capítulo 14, verso 13, también es un lugar que nosotros podríamos calificar como de comodidad para el alma salvada que está en ese lugar, Salmo 88, verso 3, pero también existía este otro lugar antes en el Antiguo Testamento, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que era el Hades, y había una separación entre estos dos lugares por un abismo. El Hades, un lugar entonces de tormentos, a diferencia del seno de Abraham. Este lugar era de sufrimiento para los malvados. El rico estaba entonces en tormento, sufrimiento. Proverbios capítulo 7, verso 27. Podemos también nosotros concluir que era un lugar de sed y calor. Job capítulo 24, verso 19.
el lugar de tormento, provisional, provisorio, temporal. El Hades, la morada de los muertos para los impíos. Era un lugar de vergüenza, Salmo 31, verso 17. Un lugar de tribulación y angustia, nos dirá el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, verso 9. Tribulación y angustia son términos que califican estos lugares. Sed, calor, vergüenza, tribulación, angustia. ¿Qué fue lo que sucede? Entonces el Señor Jesús, al morir, dice la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, que descendió a la morada de los muertos y liberó a los santos que estaban en el Seol y los traslada hasta el tercer cielo. Solamente a los santos los traslada. En efecto, había una esperanza, y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, de que el Mesías descendería al Seol y que el pueblo de Dios sería libertado y redimido del Seol. Estoy buscando el texto bíblico, Salmo, aquí lo encontré, Salmo 16, verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Si bien es cierto, se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, lo hacemos extensivo a todas las almas de los santos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces había una promesa. El Salmo 49, verso 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, verso 15. En armonía estos dos textos, entonces nosotros vamos fabricando una doctrina acerca de este lugar, de esta morada de los muertos, de los santos, que será trasladada hasta el tercer cielo. Esta profecía entonces tuvo su fiel cumplimiento cuando el Señor Jesús, al morir, descendió al mundo de los muertos y le predicó a los espíritus encarcelados. Estoy leyendo textual, vamos a los textos bíblicos, literalmente. Dice Mateo 12, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Lucas capítulo 23, verso 42 y 43. Y dijo a Jesús, Lucas capítulo 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, entonces Mateo 12, verso 40. Dijo Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. Y no era precisamente su cuerpo, sino que era la personalidad del Señor Jesucristo que descendería a la morada de los muertos. Y el ladrón que estaba en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De alguna manera descendió conjuntamente con el ladrón, porque le dijo, desde hoy, desde este momento de mi muerte, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. Mientras él descendía a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Y dónde? Al corazón de la tierra. Primera de Pedro capítulo 3 versos 19 y 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Fue y predicó nuestro Señor Jesucristo, cuando muere desciende a las partes más profundas de la tierra y predica a los espíritus encarcelados. Luego, Efesios capítulo 4 verso 8 al 10, este es el traslado de este lugar, el seno de Abraham. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, versos 8 y 10. 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, luego de su resurrección,
traslada la morada de los muertos, que era el seno de Abraham, de los santos, la traslada hasta el tercer cielo. Ahora cuando muere un hijo de Dios, asciende hasta el paraíso de Dios. El paraíso de Dios ahora no está abajo, sino que el paraíso de Dios está arriba en los cielos, en el tercer cielo. Pablo lo dijo, 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, dijo, conozco un hombre, hablando en tercera persona, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo, donde oyó palabras inefables, decía. ¿Qué es lo que significa la inefabilidad? Aquello que no puede ser explicado con palabras, aquello indecible. Mire Pablo, qué hermoso. Fue arrebatado hasta el tercer cielo donde oyó palabras indecibles, inenarrables, inefables. No puede ser explicado con palabras, que no le he dado al hombre expresar, palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Lo importante de este texto es que nos muestra que el paraíso ya no está abajo, sino que está en el tercer cielo. Conozco un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. El paraíso está en el tercer cielo. Allá son trasladadas las almas. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es que esto coincide que cuando nuestro Señor Jesucristo, muchos de los santos también resucitaron y se le aparecieron a muchos. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Luego del juicio entonces del gran trono blanco, la muerte, y esto es para ir cerrando ya esta parte de esta predicación, la muerte y el Hades, la muerte y el Hades mismo, esta morada de los muertos, donde están los impíos de la tierra, serán lanzados a este lugar definitivo y eterno que es el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es palabra de nuestro Dios. Alabado es el Señor para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Vamos a dejar hasta acá este estudio. Yo ahora tengo que trabajar. Tengo teletrabajo, así que estoy ocupadísimo, pero quería hablar de este estado de muerte, del estado de muerte y el estado de vida del alma. ¿Qué es lo que significa este estado de muerte y de vida? ¿Se fija usted que siempre nosotros estamos hablando de que existe la muerte y condenación perpetua? Y que por el otro lado está la vida eterna. Cristo Jesús es la vida. Los que están, voy a resumirlo, pero no voy a analizar este punto. Los que son salvos tienen a Jesucristo, que es la vida. Los que están en el reino de los cielos, los que van a estar en el reino de los cielos, van a estar en vida. Los que pierdan la salvación de su alma van a estar en una condenación perpetua. Ellos van a existir siempre por la eternidad en un estado de sufrimiento, en un estado consciente. Van a existir en el lago de fuego, que nosotros decimos entonces que es el Gehenna al cual se refería nuestro Señor Jesucristo, es el lago de fuego, el castigo final, fuego eterno que no puede ser apagado. En ese estado las almas están eternamente separadas de Dios, eternamente separadas de Dios. Por lo tanto están en estado de muerte, porque allí no está nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque solamente los salvados pudieron ser recompensados con comer del árbol de la vida. El que coma del árbol de la vida no morirá jamás. ¿Se fija usted que la paga del pecado, qué es lo que es? La muerte. Entonces, los que están en ese lugar de tormento están en un estado de muerte y condenación perpetua, porque en ese lugar la muerte es la eterna separación del hombre con Dios. Y el alma existe en el infierno, en estado consciente. Esa es nuestra doctrina evangélica, distinta a los testigos de Jehová. ¿Me entiende? Entonces, el alma
existirá por la eternidad, sea que se trate de los salvos porque van a tener la vida per se, porque son hijos de Dios, o los pecadores que fueron condenados frente al gran trono blanco, van a ser entonces castigados por la eternidad y van a permanecer ahí, van a existir. ¿Se acuerda que la bestia y el falso profeta todavía existían cuando fue lanzado el diablo después de 1000 años? Todavía estaban los dos ahí. No habían sido diseminados. Lo mismo va a suceder con los impíos de la tierra en el lago de fuego. Pero esa alma va a estar en estado de muerte. En estado de muerte. Entonces, yo considero, ¿cómo lo explico? Con mucho cuidado, para que no digan, este hermano predicador está enseñando falsa doctrina. Considero que la expresión alma inmortal es contraria a la doctrina. No corresponde, porque el alma del pecador que está en este lago de fuego está en estado de muerte. No es que esté viva, existe en estado consciente, pero no me diga que está viva, porque eso es inmortal, que no muere, o sea que está viva. ¿Ve que es un contrasentido? Alguien tomó ese término de alma inmortal como una verdad revelada porque no está en la Biblia, y lo dieron por hecho que el pecador tenía un alma que no moría. Dígame, le hago una pregunta. Deme un sinónimo del lago de fuego. No voy a profundizar en este estudio. Deme un sinónimo del lago de fuego. Bíblico, obviamente. ¿Cómo es? ¿Cómo? Muerte segunda. Muerte segunda. Entonces no me diga que alguien que está en la muerte segunda está viva. Está en estado de muerte, porque está eternamente separado con Dios. ¿Quiénes tienen inmortalidad? Son las almas que están con Dios, porque Dios les dio inmortalidad. Dios les dio inmortalidad. ¿Se acuerda cuando pecó Adán y Eva? Fueron expulsados del paraíso y Dios mandó que protegieran el árbol de la vida, no sea que tomen de su fruto y coman y vivan para siempre. El alma que pecare, esta morirá. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. La vida del hombre caído sin Dios es una vida de estado de muerte. Y nosotros aspiramos a la inmortalidad, porque el único que tiene inmortalidad es Dios. El único que tiene inmortalidad es Dios. Pero este estudio quiero profundizarlo en otra oportunidad. Ahora no tengo tiempo, los amo en el Señor, Dios les bendiga. Siempre los estudios uno tiene que tomarlos con humildad, tratar de aprender, de averiguar, no empecinarse en cosas, en creencias, en mitos, sino que usted verifique con la Biblia. Porque respecto de este último tema, tengo, no sé, unos 30 textos bíblicos que traer a acotación.